vamos allá. Bueno, yo soy Juan Ramón, soy profesor de la Universidad de La Laguna, pero tranquilos que no les voy a dar ninguna clase ni nada de eso. Lo que vamos a intentar hoy es lo que voy a intentar es cambiarles un poco el concepto que tenemos de los microorganismos y le voy a intentar meter en la cabeza ciertos conceptos que son relativamente modernos, nuevos, respecto a los microorganismos y el suelo, y que ustedes reflexionen y vean, bueno, si es de interés de aplicación en sus negocios y en sus fincas o en sus plantas o en su jardín particular de su casa. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí también pueden ver, aquí tengo el correo electrónico, o sea, si alguno tiene más curiosidad, por supuesto no lo vamos a contar todo aquí en 25 minutos, pero si tienen más curiosidad y quieren preguntar, yo estoy abierto, me escriben al correo y demás, y ahí le podemos quedar, podemos hablar y podemos hacer lo que quieran, ¿vale? Bueno. Entonces, para empezar, tengo que estar mirando para atrás porque no tengo forma de girarme esto para acá, muchacho. Al menos, por lo menos ahí veo. Ahí. Bueno, vale, venga. Es jrfernau@ull.edu.es. Ese soy yo, Juan Ramón. Juanra para los amigos. Vale, pues bueno. Entonces, como ya dijo mi compañero, esto es un rollo, porque claro, ya nos empezamos a pisar cosas y tal. Yo creo que tenía que haber ido yo primero. Fíjate, ya al final me lo dice. Pero bueno, realmente los microorganismos llevan con nosotros desde que empezó el planeta. O sea, los primeros seres vivos que encontramos en el planeta fueron los microorganismos. Y, por lo tanto, ellos están metidos en todos los ambientes. Pero el ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo, ven aquí la microbiota, como mi compañero ya dijo antes, microbiota, ese conjunto de microorganismos que todos conocemos que tenemos, por ejemplo, en el intestino. Y todos sabemos que sin una microbiota adecuada no tenemos una buena salud. De hecho, nos puede causar problemas. Pues algo comparable pasa en el suelo con las raíces de las plantas. Realmente el suelo es un reservorio de microorganismos. Y están ahí en cantidades ingentes y hacen exactamente lo mismo que hacen en nuestro intestino, pero con la planta. Tienen múltiples funciones. Y ya les digo yo. Ya me acerco. Aquí. Ahora sí. ¿Sí o no? Si no, vénganse para adelante. No se me vayan para atrás. Siempre les digo a los alumnos, vengan para adelante. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Hola, hola. Nada. 1, 2. Ahora sí. Ahora sí. Yo tenía que hacer un concierto, se hubiera jodido a la mitad. Pero bueno. Venga, entonces, realmente los microorganismos en nuestro cuerpo, igual que en todos los organismos vivos del planeta, son más células que nosotros mismos. O sea, aunque ustedes no lo crean, en sus propios cuerpos tienen más células bacterianas que de las ustedes propias, de humanos. O sea, realmente el planeta, desengáñense, está dominado por los microorganismos y sin ellos no somos absolutamente nada. Si los modificamos o los cambiamos, realmente nos vamos a ver afectados. Y nos vamos a ver afectados, por supuesto, cada vez lo estamos viendo más, ¿vale? Lo vamos a ver a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es súper complicado, ¿eh? Estoy aquí a todo. Pues, ¿cuál es la diferencia entre los microorganismos y nosotros? ¿Cuál es la realidad? O sea, la realidad es que ellos, al llevar mucho tiempo sobre el planeta, han vivido en muchos ambientes diferentes. Ustedes fíjense que cuando el planeta Tierra surgió, realmente, ya todos lo hemos estudiado o lo hemos oído alguna vez, en este planeta no se podía vivir. No había oxígeno. Habían condiciones que hoy en día las conocemos como extremas. De hecho, los microorganismos que hoy nosotros denominamos extremófilos eran los normófilos de aquel entonces. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, cuando nos vamos al cono del Teide y vamos a una fumarola donde hace calor, donde hay azufre, donde hay un medio muy ácido, decimos, aquí encuentro microorganismos extremófilos. Pero esos microorganismos que hoy son relegados solo al cono del Teide, estaban en todo el planeta, porque antes todas las condiciones del planeta eran exactamente iguales. Y realmente el microbioma planetario se ha ido transformando a medida que la propia actividad de los microorganismos ha ido cambiando las condiciones. Y nosotros hemos llegado ahí de rebote.
Cuando se nos han dado las condiciones, hemos evolucionado a lo que somos hoy en día, pero en íntima coexistencia con los microorganismos. De hecho, ellos lo que pueden hacer, a diferencia de nosotros, es comérselo todo. O sea, hay microorganismos que comen piedras, hay microorganismos que comen azufre y sacan energía de ahí, no necesitan nada más. Nosotros estamos limitados a que tenemos que comer azúcar, proteínas, lípidos. ¿Se dan cuenta? Nuestro metabolismo, aunque nos creamos que somos muy complejos, somos muy simplones. Eso sí, en formas todos somos diferentes. A diferencia de los microorganismos, que se lo comen todo, pero todos son o bolitas, o bacilitos, o salchichitas. ¿Vale? Entonces, con esta complejidad, cuando nosotros empezamos a ver la cantidad de seres vivos, ya no hablamos de microorganismos, de seres vivos que hay, obviamente ellos superan con creces las especies de otros animales que hay. Y de hecho, si aquí lo miramos, ahí tenemos dos esquemitas. ¿Vale? En un esquemita lo que vemos es la biomasa, que aquí mi compañero ya antes lo comentó. Realmente la gran cantidad de biomasa de microorganismos son las bacterias. Y después tenemos protozoos, que son eucariotas, pero que son unicelulares, son como nosotros, pero unicelulares, siguen siendo microorganismos, y los virus. Pero es que si ahora miramos a cantidad de partículas, o sea, de unidades de seres vivos que hay, fíjense en el otro esquemita que está al lado. Resulta que los virus, aunque son los que menos materia orgánica tienen, porque obviamente son los más chiquititos, son los más abundantes. Y después las bacterias, y después los protozoos. Y resulta que si nosotros nos pusiéramos ahí, vamos, no veíamos ni la línea. Vale, pues ¿por qué los virus están ahí? Porque ellos también son parte de los microorganismos. Los virus están ahí porque cuando alguien se va de madre, los virus están ahí para controlar las poblaciones. Y ya les digo yo, ¿qué nos pasó con el COVID? ¿Qué es lo que está pasando con las poblaciones humanas? Que nos estamos yendo de madre. Estamos sobrepoblados. ¿Eso qué es? Es un campo de comida gratis. Y en cuanto un patógeno entre, que no podamos controlar, se difumina como la pólvora. Pues exactamente pasa en el suelo con las bacterias y con los hongos y con todo. Los virus están ahí para que nadie se salga de madre. Controlan las poblaciones y mantienen todo el equilibrio funcionando. ¿Vale? Entonces, con esto ahora llegamos más o menos a una estructura de algo que tenemos en el suelo. Tenemos microorganismos, virus, bacterias, hongos, y todo esto funciona coordinadamente. Que en un suelo ideal, si ustedes se fijan ahora aquí en este esquemita, yo se los voy explicando un poquito, todo esto son publicaciones científicas, ¿vale? Yo lo que he hecho es coger información para convencerles a ustedes. O sea que realmente esto está publicado y demostrado que es así. Yo no me estoy inventando nada, no es mi opinión. Resulta que los microorganismos, pues aquí tenemos una bolita, que lo que hacen es, como decía mi compañero, pues aportar nutrientes, solubilizar nutrientes, aportar componentes al suelo. Componentes que después las plantas van a utilizar y son responsables de su crecimiento. Eso quiere decir que si nosotros favorecemos esos microorganismos que aportan, solubilizan, retienen nutrientes en el suelo, lo tenemos hecho. ¿Pero qué más pasa? Pues aquí tenemos otra bolita que se viene un poquito hacia acá. Pues es lo que también decía mi compañero. Resulta que estos microorganismos también son capaces de proteger a los patógenos. Pero es que no es tan simple. No es tan simple como yo produzco sustancias antibióticas que matan al patógeno. No, es lo mismo, exactamente lo mismo que pasa en nuestro intestino. Si nosotros tenemos una microbiota sana, no nos ponemos malos. ¿Por qué razón? Porque si las sillas que están ocupadas, yo no me puedo sentar ahí. Si yo tengo un espacio ocupado por microorganismos, vamos a llamarlos buenos, saludables, el patógeno no tiene dónde sentarse. Entonces, simplemente por competencia, va a seguir de largo. Exactamente lo mismo pasa en el suelo. O sea, no hay forma de que en un suelo sano un patógeno tome el control, porque de forma competitiva todos los demás le van a dar de cachetadas de forma que lo echan fuera. Aparte, por supuesto, todas las sustancias químicas y demás que opcionalmente se puedan producir. Vale, y entonces ahora aquí llegamos a otro concepto, que esto es relativamente nuevo.
Vale, realmente yo les he estado hablando de una microbiota del intestino y ustedes me están diciendo, ¿para qué narices? Si estamos aquí en una jornada del suelo, ¿para qué narices este hombre me metió aquí el intestino? Pues resulta que el suelo se considera un reservorio de microorganismos universal. De hecho, esos microorganismos que tienen una gran diversidad que se encuentran en el suelo, aunque menos diversidad, se encuentran también en nuestro intestino y relacionados también con otros seres vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no cuidamos el suelo, lo que va a pasar con el tiempo es que nuestra propia microbiota, no solo para producción, para comer las plantas o lo que hagamos en el campo, sino nuestra propia microbiota se va a ver afectada porque no se regenera. Y eso es nuestro fin. O sea, es así de claro. No tiene más vuelta de hoja. De hecho, en estas publicaciones ustedes pueden ver los circulitos. Yo estoy señalando por la pantalla del ordenador, soy idiota. Si ven aquí los circulitos, los colorines, lo que representan son tipos de microorganismos diferentes. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en el humano tenemos pocos colores, pero si nos vamos al del suelo, relacionado con la planta, tenemos un montón de colores. O sea que parece ser que a partir del suelo, donde está todo, nosotros vamos tomando aquellos que nos interesan y que pueden sobrevivir, por ejemplo, en nuestro intestino. ¿Vale? Y lo mismo le pasa a todos los animales, a las vacas, a todos los animales salvajes, a todos los que tenemos en la granja, todos exactamente igual. ¿Vale? Y entonces aquí llegamos al concepto, que es lo que se conoce, esto yo me voy a atrever a traducirlo en español, es One Health, pero bueno, es como una única salud. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que realmente durante décadas nosotros hemos considerado los microorganismos como entes individuales. ¿Vale? Que decimos, pues bueno, este A, este B, y para nosotros ha sido muy fácil. ¿Por qué? Porque los llevamos al laboratorio y es muy fácil investigarlos de esa forma. Porque tú tienes un microorganismo, lo investigas y ya está. Y ya sabes que si yo le toco, le hago cosquillas y se ríe, el responsable de que se ría es eso que yo tengo en el bote. Pero resulta que el planeta no funciona así, que los microorganismos no funcionan así y que nosotros, los organismos superiores, respecto a los microorganismos, no funcionamos así. Necesitamos ser todos una comunidad y que todo funcione de forma coordinada, que es lo que decía también mi compañero, que es exactamente el mismo concepto. Cuando nosotros empezamos a hacer un aporte, ¿qué es lo que pasa? Que las poblaciones se regulan. Ellas están ahí, estén dormidas o despiertas, da igual, pero lo único que tenemos que hacer es darles el chance. Si nosotros empezamos a manipular las cosas, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas que no les gusta y se irán a dormir o morirán, y otras que sí les gusta y dominarán. Vale, entonces, aquí, en este esquemita, en este circulito que tienen aquí, realmente lo que están diferenciando estos investigadores es qué parámetros favorecen que todos los microorganismos, vamos a decir, estén en ese estado de salud, y qué factores, los que están en rojito, son los que los empiezan a fastidiar. Pero realmente lo que nos interesa aquí es ellos que están midiendo. A mí me da igual los factores, porque son obvios, eso lo vamos a ver un poquito al final. Lo que están midiendo es la diversidad. ¿Cuántos tipos de microorganismos diferentes tenemos? Porque eso sí que lo sabemos. Cuando tenemos un solo individuo que domina, eso no es sano. Eso no es sano. ¿Por qué? Porque las capacidades de metabolizar, de dar, son limitadas. Pero si tú empiezas a juntar muchas maquinarias que pueden hacer cosas diferentes, al final, ¿qué obtenemos? Una diversidad de actividades. Y eso es lo que necesitamos nosotros los organismos vivos. Eso es lo que necesitamos. Vale, entonces les voy a poner aquí algunos ejemplos que están otra vez sacados de contexto, pero yo creo que son muy claros porque la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos tomado algunos de estos productos. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de la kombucha, que ahora está muy de moda. ¿Saben lo que es la kombucha? Bueno, para el que no lo sepa, el yogur también me vale, la cerveza también me vale, el kéfir también me vale,
Yo les puse aquí el caso de la kombucha. Como ahora está de moda, pues es muy fácil encontrar publicaciones que han hecho estudios extensivos. Fíjense, nosotros tenemos cosas que no podemos comernos. Por ejemplo, materia vegetal, celulosa, no hay forma. Las vacas tampoco lo pueden hacer, aunque son herbívoros. ¿Cómo lo solucionamos? Pues resulta que en nuestros intestinos tenemos microorganismos que son capaces de comerse esas cosas que nosotros no podemos. Pero lo que ellos defecan, lo que ellos no quieren, es lo que nosotros sí podemos asimilar. Las vacas, ¿qué es lo que hacen? Tienen 3 estómagos, 4 fermentadores, como quieran llamarlo. Son fermentadores microbiológicos. En cada uno de los estómagos tienen microorganismos que se dedican a degradar esa materia que ellas no se pueden comer y transformarla en nutrientes que sí pueden asimilar. Es así. Y por eso son rumiantes, por eso lo mandan para afuera, lo mandan para adentro, lo mandan para afuera, lo mandan para adentro. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a los microorganismos de que vayan degradando eso y lo pueda ir asimilando. ¿Se dan cuenta? Pues resulta que, por ejemplo, una de las cosas, les voy a poner un ejemplito, hay 800.000, de la kombucha que dicen, no, es que te regula los niveles de azúcar. No, es que ¿qué es lo que pasa? Que en la kombucha, cuando haces la fermentación, tú le pones azúcar. ¿Y qué hacen los microorganismos que están en esa kombucha? Utilizan el azúcar para fermentarla y producir otra sustancia, que a su vez esas sustancias tienen otras propiedades, que son antiinflamatorias, anticancerígenas, anti-1000 cosas. Pero cuando tú te tomas esa kombucha, te estás tomando el microorganismo vivo, o los microorganismos, porque son una comunidad. Y esos se instalan en tu intestino. ¿Y ahora qué pasa si nosotros vamos y nos comemos un donut lleno de azúcar, como la policía americana? Que ese microorganismo de la kombucha que está en el intestino se va a comer ese azúcar. ¿Realmente está regulando el azúcar? Ya te digo yo que no. Lo único que está haciendo es comerse aquello antes de que te llegue a ti. Pues esto pasa exactamente igual en el suelo. Vale, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, que también mi compañero lo mencionó. Él mencionó que el aporte de nitrógeno es importante. ¿Por qué? Aquí les puse un esquemita aquí en un lado, que no lo tienen que entender, ya yo se los digo. Resulta que el nitrógeno es fundamental para la vida, es fundamental para sintetizar materia orgánica. El nitrógeno es esencial. Pero si tú comes nitrógeno y lo degradas, al final termina como nitrógeno gas. Es decir, aquí, en el aire. Coger ese nitrógeno gas y volverlo otra vez a ponerlo aquí, en my body, cuesta un montón de energía. Y solo los microorganismos determinados, que se llaman fijadores de nitrógeno, son capaces de hacer eso. Si en este planeta los fijadores de nitrógeno desaparecen, se acabó la vida. ¿Por qué? Porque todo el nitrógeno va a terminar como gas en la atmósfera. Hay un grupo de bacterias que hace esto, que lo conocemos como rizobios. Hay otros miles también que hacen exactamente lo mismo, son fijadores de nitrógeno. Ahora vámonos al suelo. Si nosotros tenemos fijadores de nitrógeno en el suelo, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra planta está feliz y contenta. Ni siquiera, es verdad que va a favorecer, pero ni siquiera hace falta aporte de orgánicos, perdón. No quiero ir en contra de nadie, pero los rizobios hacen ese aporte de nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, nosotros tenemos una plantación, decimos, le hace falta nitrógeno. ¿Y qué le echamos? Las bolitas estas que vienen, ¿no?, de aporte de nitrógeno y tal, plum, las tiramos ahí. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa en cuanto hacemos un aporte de nitrógeno? Que los rizobios dicen, ¿y yo qué hago aquí? Me apago. Pero no es que se apaguen, es que nosotros al hacer el aporte de nitrógeno, otros organismos que usan ese nitrógeno proliferan y desenchufan a los rizobios. Por lo tanto, dejan de fijar nitrógeno. De hecho, las plantas mismas, cuando detectan que hay exceso de nitrógeno en el suelo, apagan las hormonas que atraen a los rizobios a que produzcan la fijación del nitrógeno. O sea, es todo un ciclo. Las plantas, en cuanto tienen falta de nitrógeno, producen sustancias que llaman a los rizobios, los llaman y los atraen para que fijen el nitrógeno. Si nosotros hacemos un aporte de nitrógeno al suelo, liquidamos a todos los rizobios. ¿Qué hacemos? Que cuando intentamos quitar el aporte de nitrógeno,
no gastar el dinero para ver si esto funciona, los rizobios no están. Los tenemos que reactivar otra vez. ¿Vale? Entonces, ahora ustedes otra cosa que se podrían estar preguntando, que también es una cuestión importante, relativamente nueva en esto de la microbiología del suelo, es, narices, si los microorganismos hacen tantas cosas diferentes, ¿cómo puede ser posible que se adapten a cualquier tipo de suelo? Y ahora me voy otra vez aquí a Canarias. Ustedes díganme, cuando cambian 10 kilómetros en esta isla, y estoy hablando de Tenerife solo, como se vayan a otra, se vayan al sur, se vayan al norte, suban para arriba, bajen para abajo, los tipos de suelos que tenemos son completamente diferentes. Sin embargo, los microorganismos, incluso siendo los mismos, porque ustedes lo vieron, ahora aquí también mi compañero identificó especies y en muchos suelos diferentes de diferentes partes de la isla eran los mismos, pero no es lo mismo, no son suelos iguales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues resulta que, como él también mencionó, los microorganismos van a toda pastilla. Nosotros, para evolucionar, imagínense lo que tenemos que hacer. Si necesitamos un tercer brazo, tienen que pasar miles de años para que en algún momento nos salga un tercer brazo. Pero los microorganismos cada 20 minutos se dividen. Y no solo eso, a ellos les encanta cambiarse genes. Y eso es el concepto que tienen aquí, que es relativamente nuevo también, que se llama el mobiloma. El mobiloma es la transferencia de genes, pero no considerado como uno individual. Ya yo les estoy hablando de que esto se mueve en forma de comunidad. Pues el mobiloma, todo lo que le pongamos oma al final, es a lo grande. Pues esto es la transferencia de genes que hay entre microorganismos de un lado para otro. Pues ahora fíjense, me voy a volver otra vez a un ejemplo nuestro. Fíjense, esto de aquí es un esquemita que representa cómo funciona esto del mobiloma. Pues resulta que esto lo que está representando es en el momento en el que nosotros utilizamos como espesante, ahí lo tienen, la goma santana. La goma santana es una cosa que no hay Dios que se la coma. O sea, esto te lo ponen como espesante en la comida y es como dice el otro, es comestible pero de nutriente nada. Tú te lo comes y por lo mismo pasa por tu intestino y se va por el otro lado. Pues resulta, desde el momento que nosotros empezamos a fabricar cosas con la goma santana, nuestras bacterias del intestino no eran capaces de utilizar eso. Pero eso es un recurso que está ahí. Es un recurso que se puede utilizar. Y resulta que gracias a este mobiloma, nuestras bacterias del intestino, siendo las mismas, adquirieron la capacidad de comerse esa goma santana. Y si ven ahí en el mapita ese que está ahí dentro del círculo, que mal se ve ahora, eso es un mapamundi, resulta que ese gen en nuestro intestino se adquiere en aquellos países industrializados en el que se utilizó la goma santana. Exactamente pasa en los suelos exactamente igual. Si nosotros tenemos un suelo hiperdegradado en el que hemos metido un pesticida, lo único que tenemos que es darle tiempo a los microorganismos a que les llegue el gen. Ellos se lo van a comer, lo van a detoxificar. Y es más, si queremos determinadas actividades, lo único que tenemos que hacer es respetar el suelo. Y finalmente esa actividad va a aparecer. ¿Por qué? Porque aunque pensemos, esta charla se llamaba Canarias, microbiología del suelo de Canarias. Y eso se los adelanto. No hay cosas exclusivas de Canarias a nivel de microorganismos. Esto es universal. Pasa en todos lados. Los microorganismos están aquí flotando en el aire, los tenemos encima, los llevamos pegados a los pies, a la lengua, a los ojos, en todos lados, los tienen en todos lados. Es simplemente cuestión de tiempo de que si ustedes dan las condiciones, la microbiota del suelo o de cualquier otra cosa se regenere y vuelve otra vez a su equilibrio. Tarda tiempo, pero sucede. Vale, entonces, aquí es donde llegamos, en este esquemita. ¿Realmente qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que en cuanto nosotros liberamos una sustancia en el medio, sea contaminación que nos llegue por la lluvia o que la echamos nosotros intencionalmente, finalmente nos llega a nosotros en forma de microorganismo cambiado o la propia sustancia que nos llega. O sea, desengáñense. Esto de agricultura regenerativa
ecología y demás, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros problemas, no solo a nivel de salud, sino retos futuros de generación de comida para todos los que somos y demás, tienen relación con esto. Y todo lo que hagamos en el suelo a día de hoy, nos los vamos a comer, no literal, sino figuradamente, en el futuro. ¿Vale? Que ya lo estamos sufriendo, pero que va a ir a peor si no ponemos remedio. ¿Vale? Obviamente esto va relacionado, o sea, toda la actividad que estamos haciendo hoy en día en el planeta y sobre los suelos, lo que está haciendo, lo que viene a representar esto es matando la diversidad, la cantidad de microorganismos. Los estamos haciendo, el número, como mi compañero también decía antes, pues de ese 1.000.000 de microorganismos que tenemos por gramo de suelo, resulta que en vez de tener 2.000 especies, pues resulta que estamos teniendo 100 o 50. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos reduciendo la capacidad de ese microbioma para responder. Y cuando no pueda responder más, es cuando el árbol no produce, no tenemos cosechas buenas, o incluso nosotros nos vamos a empezar a enfermar. ¿Por qué? Porque el suelo no elimina bien los tóxicos que hemos echado ahí. ¿Vale? Bueno, y ya estamos terminando. Ya, voy en tiempo. Bueno, entonces, realmente estrategias. ¿Qué podemos hacer? Como mi compañero también mencionó, podemos identificar problemas concretos que tengamos en nuestro suelo. Puede ser pH, puede ser falta de nitrógeno, pueden ser 1000 cosas. Y entonces podemos hacer un aporte concreto de un microorganismo concreto, que es lo que se ejemplifica aquí en esta ruedita de ahí de la derecha. Lo que está diciendo esa ruedita es que si tú tienes un problema, por ejemplo, de absorción en el suelo del agua, de retención de agua, de materia orgánica, pues puedes utilizar unos microorganismos u otros. Que tenemos problemas de toxinas, que hemos echado pesticidas, lo que sea, pues aplicamos otros microorganismos. ¿Vale? Siempre podemos hacer soluciones puntuales para problemas puntuales. Y eso es una realidad, eso lo podemos hacer. Es simplemente identificar el problema y aplicar el microorganismo que nos aporta la solución. Parece fácil. Eso también coincido con mi compañero, siempre se puede hacer seleccionando aquellos microorganismos que están adaptados ya a tu suelo. ¿Para qué? Porque ya sabes que eso sobrevive ahí. No te vas a arriesgar a traerte uno de laboratorio de un chino que en China tenía otras condiciones y lo vas a poner aquí. ¿Funcionará? Sí. ¿A largo plazo? Ya les digo yo que no. Va a estar un tiempito y al tiempito va a morir. Sin embargo, si utilizamos los nuestros, pues sí que se van a mantener más estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese moviloma, ese genoma que es específico, es nuestro. No es el del chino, no es el ruso, ni el francés, ni el polaco. Es el nuestro. Pues ese moviloma es el que nos interesa tener a nosotros aquí porque es el que va a garantizar que esto funcione a largo plazo. Y después tenemos lo otro, que ustedes llámenlo como ustedes quieran. A día de hoy se llama agricultura regenerativa. Yo de regenerativa no lo veo porque no regenera nada. Es una agricultura que, vamos a decirlo, es conservativa. Conservativa de la estructura del suelo. ¿Vale? De lo que se trata aquí es de coger y no alterar el suelo. ¿Por qué? Porque con eso lo que estás haciendo es que todos los microorganismos realmente se establezcan y a largo plazo te den las ventajas que ellos te pueden aportar. ¿Cuál es la primera y la más importante? Obviamente, la que hacemos todos. Y se los digo yo, que yo también tengo huerta en casa y aro aquello como si no hubiera un mañana. Pues resulta que es no roturar el suelo porque rompemos la estructura. O sea, de lo que se trata es, nosotros cultivamos, intentamos incrementar la diversidad de nuestros cultivos para que no sea un monocultivo y no un monomicrobioma del suelo, pero en la época que no cultivamos ponemos una cobertura. Eso quiere decir, no dejamos el suelo desnudo. Ustedes fíjense que aquí en este esquemita, cuando lo aramos, ustedes ven que pone CO2. Eso es que todo se degrada, se muere y se degrada. ¿Vale? Se emite CO2. Ustedes saben, ahora que estamos tanto con el cambio climático, ustedes saben en agosto cuál es la principal fuente de emisión de CO2 en el planeta. A nivel satelital, cuando se mide, resulta que son las zonas agrícolas. ¿Saben de dónde viene ese CO2? De los suelos roturados.
Cuando rompemos la estructura, la cantidad de CO2 que se libera es tan brutal que supera toda la industria del planeta. De hecho, les adelanto que la fijación de CO2 por los microorganismos en todo el planeta supera con creces la de todos los bosques. Ni el Amazonas ni leche. Los que nos está liberando del CO2 son los microorganismos. Son los que absorben y lo fijan en forma de materia orgánica. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí le hice una listita con lo que realmente... Sí, ya estás equivocado, ya me estoy pasando ya. Vale, puse aquí una listita que es, es una... Están todos sacando las fotos. Alfonso, ¿tú le puedes pasar la presentación a toda la gente, por favor? Si no, me escriben al correo y yo se las envío, no se preocupen. Después dejaremos un folio para que quiera que des Sí, no se preocupen, no saquen fotos, esto no es privado, todo esto son publicaciones, yo he hecho un compendio de información, yo entiendo que esto es un trabajazo, por lo menos me lo pegué yo, ya, ustedes no se lo tienen que pegar. No, yo se los dejo, y en las diapos también tienen el enlace a las publicaciones de donde he sacado, o sea que si ustedes quieren preguntar o leer o lo que sea, ahí está todo, ¿vale? No se preocupen. Vale, pues bueno, son acciones, lo que yo llamo acciones simples. Hice un compendio sacando de aquí y de allá lo que a día de hoy se considera que es fundamental para que esto funcione. Vale, entonces, es mantener la estructura del suelo, obviamente siempre mantenerlo cubierto, sea con plantas o sea con cualquier otro tipo de materia. En este caso entramos con la materia compost, materia vegetal, las chispitas de madera, lo que ustedes quieran, cartones, lo que ustedes quieran. Mantener siempre el suelo cubierto, eso es fundamental. No romper la estructura, eso quiere decir no saquen raíces, no se arrancan raíces, se cortan, las raíces se quedan dentro, imagínense, a ese nivel. Ya pasar un arado, un merry o lo que sea, locura total. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Hay formas de cultivar aunque no sea roturando el suelo. Hay otras formas, ¿vale? Alternativas. Yo no me voy a meter ahí, obviamente, pero sí que las conocemos y existen, ¿vale? Y, bueno, por aquí para abajo ya mi compañero ya las ha mencionado, que es, bueno, pues aportar microorganismos con los compost y demás, que es lo que llamamos un trasplante. Un trasplante, igual que trasplantamos un hígado, pues también te podemos trasplantar los microorganismos. Y integrar animales. ¿Quién no ha oído hablar de dejar gallinas sueltas? ¿Vale? Y, obviamente, quitar los agroquímicos. O sea, a más química quitemos, pues más vamos a favorecer que los microorganismos entren en ese estado zen de microbioma y empiecen a funcionar. Y como dijo mi compañero, ya les digo yo que esto no es tarea fácil. Pero, les aconsejo a todos, por favor, esto es una charla que les puede aburrir más o menos, pero aquí arriba, en la parte de arriba, tienen ahí un documental. Es muy bueno, yo se los recomiendo. Habla de esto, ¿vale? Habla de lo que yo les he estado hablando hoy. Se llama, en inglés, es The Biggest Little Farm. Yo sé que en algunas plataformas de estas digitales, de la tele y tal, está en español. Traducido es Mi Gran Pequeña Granja. Y de lo que va es de coger un sitio literalmente hecho mierda y convertirlo en algo productivo de esta forma, regenerando suelo. Y hablan exactamente de lo mismo, lo que pasa que es un documental precioso, ¿vale? Entonces, si tienen oportunidad, véanlo, que no se van a arrepentir. Vale, pues bueno, yo creo que con esto ya yo terminé. Gracias por toda su atención. Si quieren contactarme, estoy disponible para lo que ustedes quieren, para las dudas y demás. Y me pasé 4 minutos. Nada, chao.